Secuestro de los hermanos. 1930, al frente de cadetes del Colegio Militar, el general José Félix Uriburu derrocó al gobierno de Hipólito Yrigoyen, inaugurando en el país las interrupciones militares de gobiernos democráticos y prolongando lo que se conocería después como la década infame. Un año más tarde, en las elecciones del 8 de noviembre de 1931, mediante presiones policiales, clausuras de locales políticos y secuestros de libretas de enrolamiento, triunfó la fórmula de la concordancia con el general Agustín P. Justo y Julio A. Roca, instaurando una metodología política que duraría toda la década. El fraude patriótico, como las fuerzas conservadoras llamaron a los cambios de urnas, al voto de los muertos, a la presión sobre los ciudadanos y hasta alguna hoja de ombú en el mate de los fiscales opositores para que distrajeran su atención en el baño, dio por tierra con la ley Sáenz Peña, que 20 años antes había garantizado la libertad y la limpieza en los comicios. Pero lo que va a caracterizar a este tiempo político son los acuerdos y las medidas económicas del gobierno de Justo que consolidarán la dependencia de Gran Bretaña, acompañadas por la corrupción y las coimas que alcanzaron desde ministros y jueces hasta legisladores, sin distinción de partidos políticos. En el año 1933, el mismo en que murió Hipólito Yrigoyen, el pacto Roca-Runciman, firmado en Londres, fue la bandera de largada para que las empresas anglo-norteamericanas se lanzaran a controlar el funcionamiento económico argentino. 2 años después, con un parlamento adicto y la complicidad de la prensa, el gobierno de Justo, con las directivas del financista británico Otto Niemeyer, creó el Banco Central administrado por capitales extranjeros, con la facultad de dirigir el crédito, emitir moneda y fijar el tipo de cambio. Las leyes de corporación de transportes, la creación de la Junta Nacional de Carnes y los convenios sobre el petróleo completaron el paquete de medidas. Muy pocas voces se oyeron en la oposición. Una de ellas fue la del legislador Lisandro de la Torre con su denuncia del monopolio de la carne, que tuvo como respuesta un balazo en pleno recinto del Senado, recibido accidentalmente por Enzo Bordavere, quien murió en el acto. Pero el mayor escándalo se produjo en 1936, cuando el Consejo Deliberante, en uno de los asuntos más turbios de la historia nacional, aprobó las ordenanzas 8028 y 8029 que prorrogaban hasta el siglo XXI la concesión de electricidad a la empresa CADE, dirigida por Sofina, una sociedad financiera en la que participaban los bancos más importantes de Europa y que manejaba, además, los servicios tranviarios en Buenos Aires, las redes ferroviarias y el transporte de las exportaciones argentinas. Esta estafa encubierta que perjudicaba a varias generaciones de argentinos fue pagada con apreciables aumentos en las cuentas bancarias de un buen número de ediles oficialistas y opositores y de 3 ministros del Poder Ejecutivo. En 1937, y con elecciones fraudulentas, triunfó la fórmula Roberto Ortiz-Ramón Castillo sobre los candidatos radicales Marcelo T. de Alvear, Enrique Mosca. Durante este gobierno continuará el fraude electoral en las provincias y también los negociados y los escándalos. El más resonante fue el afer de El Palomar, una maniobra en la compra de tierras para ampliar las instalaciones del Colegio Militar que fueron vendidas al Estado en el doble de su valor y en la que participaron ministros del Poder Ejecutivo, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, legisladores oficialistas y opositores, y que culminó con la renuncia de Ortiz a la presidencia de la Nación. Un mes después estalló otro escándalo. Con un hábil cambio de bolillas, los niños cantores digitaron el número de la grande y al mismo tiempo quedó al descubierto la corrupción administrativa en la Lotería Nacional. Además, el diputado santafesino Agustín Rodríguez Araya denunció el beneficio de parientes de expresidentes de la República, de jueces y de ministros a través de la fragua de billetes. El nivel de corrupción de los funcionarios obligó al ahora presidente Castillo a cerrar el Consejo Deliberante de Buenos Aires y creó el campo propicio para la revolución del 4 de junio de 1943, que pondría fin a esta década, que para peor contó con la particular infamia de durar más de 10 años. Vos sabés que... Sí. No, digo que cada vez que veo o reflexiono sobre este tipo de temas, me surge esa canción de Piero que dice: ay, país, país, país. Con atención al informe, me puse a pensar en otra cosa, no exactamente en lo que sucedía, sino en las cosas que este programa y este canal hubiese perdido de no haber encontrado intactos, como hemos encontrado, por si alguno no lo sabe, todos los archivos
de este programa y también del noticiero. Hemos abierto el programa de hoy a las 5 de la tarde comunicando esa noticia que la teníamos acá y que queríamos realmente comunicarla porque los diarios de hoy hablan de que se habían extraviado y se habían perdido se había quemado todos los todo. archivos de este programa y del noticiero. Afortunadamente a las 5 de la tarde dijimos que no, que los habíamos encontrado y que van a ser de suma utilidad y que este programa seguirá con todo el material intacto adelante para tratar de entregar estas 4 horas